Bueno, muy bien. La semana pasada hicimos una introducción a el pensamiento de Oriente en algunos aspectos comparado con el pensamiento de Occidente. Y a grosso modo lo que habíamos visto es que una de las diferencias fundamentales entre el pensamiento oriental del occidental es que para Occidente rara vez se acepta un límite para la razón, si bien hay casos, hay ejemplares sin duda, como por ejemplo el empirismo, ¿no? Eh, pero para Oriente ellos piensan que nuestra racionalidad, nuestro esfuerzo humano, nuestra conciencia encarnada, finita, tiene un límite de conocimiento y que luego todo lo que pueda acceder más allá de él proviene de una fuente que también es nuestra, pero esa fuente se refiere a un campo de trascendencia más allá de nuestra conciencia finita, ¿sí? Sino que se refiere a una conexión con nuestra verdadera realidad. Y esa verdadera realidad es un absoluto indiferenciado del cual nosotros somos parte, ¿sí? Lo que pasa es que como estamos encarnados en un cuerpo con sentidos, ese cuerpo con sentidos, es decir, los sentidos que nos hacen ver los fenómenos cambiantes del mundo, eso es una ilusión, ¿no? Es ilusorio. Y se considera que si uno queda atrapado en esa sustancia mental de las formas, eso es una ignorancia y por lo tanto eso nos aleja de la divinidad, ¿sí? Por lo tanto, la unidad o la unión o la religación no es tanto entre una disociación o un abismo entre el cielo y la tierra, sino que lo que nos separa es una ignorancia, podríamos decir a priori hasta psicológica, ¿sí? Entonces, a partir de nuestro trabajo psicomental, podemos llegar a esferas espirituales y llegar a reconocer ese absoluto indiferenciado, ¿sí? Esta era una de las diferencias. La otra diferencia que vimos, por eso es un poquito difícil, pero es la diferencia entre ser y existir. Una cosa es el ser como lo inamovible, lo fijo, y la existencia como algo cambiante. En esa existencia donde se nace, se desarrolla y se muere, ¿sí? Para volver a nacer, desarrollarse y morirse. Esa rueda de cambios e impermanencias se conoce como la rueda del samsara. Está condicionada por una serie de leyes cósmicas que ya vamos a ir conociendo. Entonces, esta disociación entre el existir cambiante y el ser inamovible o el ser fijo, se desarrolla la idea de un absoluto y de lo relativo. Que en esa relatividad, si bien nosotros somos parte de ese absoluto, al no verlo, al no comprenderlo, al estar alejado de él mentalmente, eso hace que no lo veamos, ¿sí? Pero bueno, estas son diferencias fundamentales que vimos entre el ser y la existencia. Recuerden que la pregunta de Occidente era por Dios y la pregunta de Oriente era por el dolor de la existencia, ¿sí? El dolor de la existencia, ¿no? Y quiero empezar esta clase hablando un poco de ese dolor de la existencia. Eh, en India, bueno, en realidad la mayoría de las tradiciones religiosas, pero fundamentalmente en India hay una conciencia muy plena de que existir es un equivalente a sufrir, ¿sí? Si yo sufro es porque existo y porque existo sufro. O sea, la existencia es sufrimiento, la existencia es dolor, idea que después tomarán como adalides los budistas para tratar de escapar del dolor, que eso obviamente lo veremos en el módulo correspondiente a budismo. Si no quiero mezclar mucho las cosas para no confundirlo. Pero por ahora nos quedamos que en India la existencia
es igual a dolor. Una manera de paliar el dolor que tienen en India, más allá del escapismo que puede ser el yoga o la meditación, es a través de historias que ellos llaman historias sagradas, que se conoce con el nombre de itihayas. Itihayas. No sé si tengo el chat acá abajo para escribírselo. Se lo pongo acá abajo. Itihayas, que en realidad es una traducción en sánscrito de lo que nosotros podemos llamar mitos, ¿no? Los mitos tienen una función que nos ayudan a encontrar respuestas existenciales a ciertos avatares de la vida, ¿no? Como la muerte, la enfermedad, la razón de nuestra existencia, quiénes somos, por qué existimos, hacia dónde vamos. Estas cuestiones fundamentales que la ciencia no puede responder, el mito las responde a través de sus historias sagradas. ¿Sí? Entonces, la importancia de las historias sagradas para la India es, bueno, como muchas otras religiones, es fundamental. ¿Sí? Por eso voy a comenzar esta clase con una historia sagrada, es decir, con un itihaya, ¿sí? O con una historia que nos va a explicar, o les va a explicar a los que creen en ellos, porque los mitos sirven para los que creen, no para los que no creen, les va a explicar justamente el porqué de la existencia. ¿Sí? Voy a ver si puedo compartir con ustedes un PowerPoint, a ver si lo puedo compartir. A ver, si me dan un minutito. Ahí. Acá tenemos una imagen de uno de los textos orientales llamados Puranas, que muestra un itihaya fundamental. Esta es la historia de un maharaja llamado Sagara. ¿Todos lo ven bien? ¿Sí? Si no, cualquier cosa me avisa. Un maharaja llamado Sagara que tuvo 60.000 hijos. Es un mito. Y ustedes saben que en India, para poder asentarse realmente, para que el rey tenga básicamente como una especie de coronación, necesita sacrificar un caballo. Entonces acá vemos la idea de que Sagara con sus hijos, que eran 60.000, querían sacrificar un caballo. Pero el caballo era el caballo de Vishnu, y se escapa el caballo, y entonces los hijos lo van a buscar. El caballo entra a una zona oscura. Ustedes ven en el dibujo que hay una parte luminosa y una parte oscura. La parte luminosa representa a la tierra y la parte oscura está representando al infierno. En el infierno, quien gobernaba era Vishnu. Por lo tanto, los 60.000 hijos de Sagara van tras el caballo y cuando quieren acordarse, ya habían penetrado dentro del campo infernal, de este Hades indio, y quedan atrapados allí, quedan atrapados en el infierno. Lo que quiere decir fundamentalmente es que Sagara perdió 60.000 hijos. No perdió uno, perdió toda su familia, como Job, que perdió toda su familia. Y Sagara estaba muy, muy angustiado de que sus hijos hayan quedado atrapados en ese infierno, en ese fuego, y no pudieran renacer, no pudieran reencarnar, no pudieran regresar, no pudieran salir de la rueda del samsara. Es por eso que Sagara va a, tengo acá la otra imagen, ahí está, a visitar a una diosa. Esta diosa que la vemos con 4 brazos, sentada sobre un cocodrilo o una especie de animal fabuloso, que en realidad ese animal probablemente esté representando al chakra sexual. Luego cuando veamos los chakras van a ver que el chakra sexual tiene un símbolo muy parecido, llamado Svadhisthana, ese chakra. Bueno, el hombre que está orando a la diosa es Sagara, y le está pidiendo a la diosa Ganga, que por favor baje a la tierra, porque era la diosa de las aguas, que en realidad antes de bajar a la tierra era la Vía Láctea, y apague el fuego del infierno para que sus hijos puedan salir de ahí.
Pero Vanga dice, está bien, yo voy a bajar, pero necesito una manera de hacerlo. No lo puedo hacer en forma de lluvia. Entonces, Sagara va a visitar a Vishnu, a Shiva, perdón, esta es la imagen de Shiva. Acá tenemos un Shiva ascético. Como podrán ver, tiene cabellos que nunca se los lavó, dice la mitología, nunca se bañó. Es una seta que tiene un tridente, que vive en la parte más alta, tocando el cielo, en el monte Kalisa. Entonces, Shiva permite que la diosa Ganga, la diosa de la Vía Láctea, se derrame a través de sus cabellos y baje a la tierra. Por lo tanto, Shiva, a través del vehículo de su cabello, permite que Ganga baje y cuando llega a la tierra la diosa se transforma en el río Ganges. O sea, este es el mito de cómo el río Ganges, a través de sus aguas, recibe los cadáveres quemados en el infierno para que estos cadáveres puedan salir de la existencia y tener una existencia mejor. De esa manera, Sagara no recupera a sus hijos, pero permite que ellos, de algún modo, puedan seguir reencarnando y puedan salir de la rueda del samsara. Acá tenemos el Ganges, esta es una imagen típica del río Ganges, en Varanasi, donde la gente, por lo general, si uno es un turista y va a esta ciudad, puede encontrarse en este río con una visión muy escatológica o muy de color. No sé si han viajado a India, pero aquellos que han viajado lo saben. Allí se pueden encontrar todo tipo de cosas, ¿no? Como aquellos que queman cadáveres, como dijimos, aquellos que arrojan las cenizas de sus muertos al río, a la diosa Ganga, aquellos que van al río a hacer puya, lo voy a escribir abajo, puya. Puya significa literalmente hacer flores o darle a la diosa de las aguas flores. Son sacrificios vegetales, puya se llama. Como cuando a la diosa le dan sacrificios de sangre, animales o humanos, se llama bali. Bali es sacrificio de sangre. Estas dos palabritas recordémoslas porque las vamos a utilizar en todo lo que es la religión de la India. Entonces acá tenemos que cualquiera que va al Ganges puede participar de estos rituales o poder verlos. También las orillas está lleno de santos, santos son hombres renunciantes, que por dinero, ¿no? Nos pueden de algún modo dar la suerte, o nos pueden dar un punto pintar un punto en la frente, llamado el tilak, que es un símbolo del planeta Venus, ¿no? Bueno, esto se puede ver en India, inclusive actualmente. A ver, la pregunta es, cuando uno viaja a la India y ve esto, o cuando lo ve en un documental o en una foto como lo vimos recién, uno se pregunta lo siguiente: ¿qué es el hinduismo? Esto es el hinduismo. Vieron que la palabra hinduismo es una palabra que la vemos en libros de consulta, aparece en boca de académicos. Bueno, uno con hinduismo cree que es la religión de la India. ¿Es correcta la palabra hinduismo? Esto es el hinduismo. ¿Qué es el hinduismo? Bueno, hay una definición que da, yo creo que se los dejé en la bibliografía, Gavin Flood, que es un autor inglés, que él dice lo siguiente, textualmente: el hinduismo es un término que engloba a las religiones de la mayoría de los habitantes de la India y Nepal, y de algunas comunidades que en otros países se autodenominan hindúes. Es una especie de definición común que se hace. ¿Pero es correcta esta definición? No. Bueno, en realidad, la palabra hinduismo es un término que en el siglo XVI le dieron los musulmanes a las religiones que se practicaban en el Valle del Indo. Se llamaban los hindús.
y que luego, para 1830 aproximadamente, el Imperio Británico, como veía la religión de la India desde afuera, pero nunca llegó a una comprensión muy clara, le puso el sufijo ismo, y ahí quedó la palabra hinduismo. En realidad, los británicos lo que hacían era nominar a la religión de los sacerdotes o de los brahmanes. Recuerdan la otra clase que vimos distintas castas, ¿no? Brahmanes, guerreros, comerciantes, agricultores, descastados. Bueno, todas estas tradiciones también tienen su propia expresión religiosa. Sin embargo, los británicos solamente le dieron el nombre de hinduismo a los brahmanes. O sea que la palabra hinduismo no representa la verdadera espiritualidad y la diversidad de demostraciones que tiene el subcontinente indio. ¿Sí? Por lo tanto, la palabra hinduismo, si bien se ha hecho común en Occidente, la encontramos, ya le digo, en libros de consulta, hasta libros académicos, es simplemente una palabra que no le hace honor al crisol espiritual de la India. Pero bueno, a veces se usa por una cuestión que ya se hizo corriente, ¿no? Pero para aclarar, no es la mejor definición. Entonces uno dice, bueno, si realmente no se puede decir hinduismo, no es correcto decir hinduismo, ¿cómo llamamos a la espiritualidad de la India? ¿Cómo la denominamos? Bueno, es interesante entender cómo se denominan ellos a sí mismos, cómo denominan ellos su fenómeno espiritual. Les voy a compartir una placa donde vamos a ver una serie de palabritas difíciles, pero siempre tengan en cuenta que en India las palabras difíciles son necesarias porque no siempre hay una traducción correcta al castellano, ¿sí? Bueno, acá tengo la palabra hinduismo arriba, que es la palabra generalmente que le damos nosotros, los occidentales, a la India, y abajo hay una palabra que es Vaidika Dharma. Vaidika Dharma. ¿Qué es Vaidika Dharma? Bueno, la palabra Vaidika viene de la raíz vid, de corta id, vid, conocimiento, Veda, recuerden que hablamos de los Vedas o de los libros sagrados en la charla anterior. Entonces, Vaidika se estaría refiriendo a el Veda. Y Dharma significaría ley. Entonces podríamos traducir esta palabra como que la espiritualidad de la India podríamos llamarla Vaidika Dharma. ¿Por qué? Bueno, porque se está hablando de la ley del Veda, o aquellos que siguen la ley del Veda. ¿Es una definición correcta? Sí, es correcta para aquellos que basan su expresión espiritual en los Vedas, o en el Vedanta. Sin embargo, no todos en India aceptan el Veda. Por ejemplo, los budistas. El budismo no acepta el Veda. Los jainas no aceptan el Veda. Hay muchas expresiones espirituales que no aceptan el Veda dentro de India. Y siguen formando parte de ese crisol espiritual. Siguen formando parte de esa totalidad. Entonces la palabra Vaidika Dharma tal vez sea adecuada para algunos grupos, que son muchos, que aceptan el Veda como autoridad religiosa. O sea que la palabra Vaidika Dharma entonces tampoco es la más adecuada. ¿Cuál sería la forma correcta de llamarlos o cómo se llaman ellos a sí mismos? Bueno, acá tenemos la palabra Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Yo las he escrito sin las diéresis porque eso tiene una transliteración difícil, pero para no complicarles la vida. Sanatana Dharma. ¿Qué es Sanatana Dharma? Bueno, la palabra Dharma, dijimos, era ley. Sanatana se refiere a la eternidad. La eternidad. Es decir, que podíamos llamarlo, o se podrían llamar a sí mismos, aquellos que siguen
la ley eterna. La ley eterna. ¿Y cómo se define la ley eterna? Bueno, Sri Prabhupada, que fue un maestro espiritual de la línea Vaisnava, que ya falleció, fue uno de los referentes de los Hare Krishna acá en América, dice algo muy interesante en la introducción que hace al Bhagavad Gita. Los textos de Prabhupada son muy buenos, ¿no? A pesar de que, bueno, tienen esa orientación krishnaísta, pero son muy buenos. ¿Qué dice Prabhupada de Sanatana Dharma? Dice, Sanatana Dharma no se refiere a un proceso sectario de religión. Es una función eterna de las entidades vivientes también eternas. Es una función que no tiene principio ni fin. En cambio, la palabra religión es un poco diferente a la palabra Sanatana Dharma. Religión lleva consigo la idea de fe, y la fe puede cambiar. Por lo tanto, hablar de religión de la entidad viviente no sería correcto. Entonces, Sanatana Dharma sería la función natural de todo ser vivo. Es seguir la ley eterna, es armonizarse con esa ley eterna. Por eso, la palabra Dharma, ley, originalmente en la antigüedad también se decía Rita, Rita. Ahí abajo lo tienen escrito. Ven que en una parte puse una R con un puntito, que sería la manera correcta de transliterarlo del sánscrito. El sánscrito a veces no expresa todas las vocales porque son letras guturales. Las guturales salen de la garganta, ¿sí? Pero la palabra es Rita, Rita. Rita es una forma primitiva de Dharma, ¿sí? Entonces, lo que nosotros llamamos religión o Sanatana Dharma sería aquello que se armoniza con la Rita, con la Rita. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la Rita? ¿Qué es la Rita? Bueno, la palabra Rita se puede traducir como un orden eterno, fíjense, ley eterna, un orden cósmico, muy parecido al principio hermético de como es arriba es abajo, ¿no? De tal manera que como los dioses ordenaron el cosmos, de la misma manera, como proyección, los humanos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ordenarnos según los dictámenes de Dios. Sería algo muy parecido, para hacer una comparación, a el principio de la astrología. No sé si alguno de ustedes estudió astrología, pero vieron que el principio astrológico es que los movimientos celestes, estrellas, planetas, etcétera, tienen una serie de movimientos, un orden que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra existencia, con lo físico. ¿Sí? Entonces, la palabra Rita sería algo muy parecido a la idea astrológica de orden. Es decir, hay un orden cósmico, divino, planetario, pero también hay un orden humano. Un orden humano. Entonces, este orden que va desde los dioses, pasando por los planetas y llegando a los elementos de la Tierra, es el mismo orden que pensaban en el Renacimiento los que seguían la religión hermética. Estoy hablando de Occidente, ¿no? En el Renacimiento occidental, aquellos que seguían esta religión neoplatónica de Hermes Trismegisto, que hubo muchos pensadores muy importantes, entre ellos Cornelius Agripa o también Paracelso, ellos dividían las ciencias y artes espirituales de su mundo en elementos terrestres, era alquimia, elementos celestes, astrología, y elementos espirituales, que eran los ángeles y los demonios de la Cábala, y hasta Dios, ¿no? Que Dante va a ser una idea del mundo muy parecida. Después vamos a ver una imagen del mundo de Dante, porque va a tener que ver con muchas ideas de la India, pero para que vean que en el Renacimiento también se creía en una interrelación entre la Tierra, el cosmos y los dioses. Bueno, esto es un principio esotérico básico, la interrelación anímica de las cosas, ¿no? Bueno, en India piensan o pensaban
bueno, lo siguen pensando, que Rita y Dharma son fundamentalmente elementos que se corresponden entre lo que pasa en la tierra y lo que pasa en el cielo. Por eso, fíjense en ustedes que cuando se hace un ritual en la tierra, se tiene que hacer bien, se tiene que hablar bien el sánscrito. El sánscrito es una lengua que en India se habla alguna declinación como un dialecto tipo el de Devanagari, pero el sánscrito que es sacral, como el latín, por ejemplo, para los cristianos, es un idioma que no se habla habitualmente, no lo habla cualquiera, por lo tanto, los brahmanes tienen que estudiar sánscrito 23 años. Miren si tienen que hablarlo bien, ¿no? Uno acá en un curso común puede ser 2 años de sánscrito, y gracias, y podrá traducir algo, ¿no? Pero en el caso de ellos tienen que estudiar 23 años. ¿Por qué? Porque ellos utilizan el sánscrito para el rito. Para el rito. ¿Recuerdan el rito que hablábamos nosotros la otra vez? Que era el rito, acá lo vemos en el triángulo. ¿Se acuerdan? Que encendían distintos fuegos, ¿sí? Y en cada uno los brahmanes recitaban un elemento o una parte del Veda, ¿sí? Entonces, no pueden recitarlo mal, porque cambian una palabra, cambian una vocal, entonan, porque tipo se canta, ¿no? Entonan mal un canto y pueden generar un desorden, una anrita, se lo voy a escribir abajo, anrita. Anrita, ¿eh? ¿Qué es la anrita? Todo lo que es an, ¿sí? Adelante, todo lo que es la a es una negación, ¿sí? Entonces, acá se genera el desorden cósmico. Si yo hago mal el rito, puedo en vez de invocar a Dios, invocar a un demonio y pagar las consecuencias. Pueden una destrucción del mundo, o sea, creen cualquier cosa que puede pasar si se pronuncia mal el canto, porque los dioses en India tienen una correspondencia sonora, sonora. Por eso la idea de mantra es tan importante para ellos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, por eso la palabra mantra es tan importante, porque entonar bien el mantra, pronunciarlo correctamente, no como acá en Occidente que se pronuncia cualquier cosa, ¿no? Pronunciar bien el mantra es tan importante que de eso depende una invocación, o de un deva o una sura, es decir, de una especie de ser bueno, sobrenatural, o un ser nefasto. ¿Sí? Entonces, la idea de la pronunciación, de que cada dios no solamente tiene una representación física y mental, sino que tiene una representación sonora, ¿sí? Que sale de nuestra garganta, de nuestra boca, y le damos vida a través de las vibraciones sonoras. Y de esa manera afectamos, según creen ellos, las cosas. Por eso en India las estatuas de los dioses se cargan energéticamente en un rito mágico a través de cantos. Los cantos son fundamentales en la religión de la India, ¿sí? Porque de esa manera se cargan con la sonoridad. Tenemos una idea parecida en la Biblia, ¿no? Cuando Dios crea con la palabra, ¿sí? O lo vimos en el Antiguo Egipto, cuando el Dios Ta, a través de la palabra, creaban los seres y las cosas. ¿Sí? Entonces acá tenemos un principio fundamental para entender la espiritualidad de la India, ¿sí? Recuerden que cada dios tiene una sílaba, y eso lo vamos a ver cuando veamos los chakras. Cada chakra tiene su sílaba, que es una invocación distinta a una deidad, ¿no? Entonces todo esto tiene una cuestión sagrada o sacral. La palabra Rita también significa deber, significa dirección, ir hacia un lugar determinado, una acción correcta, ¿sí? Cada persona tiene su Rita o su Dharma personal, aparte del cósmico, que es un deber que cada uno debe hacer según su casta, según su condición social, según en qué lugar de India nació, qué tipo de práctica debe hacer, a qué tipo de Dios fue cuando niño dedicado,
Entonces todo eso genera un dharma personal, una voluntad personal, un orden que no se debe violar. ¿Sí? Obviamente cuando los maharajas tenían a su cargo un pueblo o varios pueblos o ciudades, imponían el dharma, imponían el orden para que cada casta se mantuviera dentro de los límites de sus derechos y sus obligaciones. ¿Sí? Y cada casta tiene su tipo de yoga, ¿no? Que lo vamos a ir viendo nosotros a medida que vayamos avanzando. Entonces, el hecho de la construcción del Mahará y las ciudades, con las 4 castas más los descastados, es un sistema piramidal religioso, pero también político y social. Por eso cuando vinieron los británicos a las colonias, rompieron un poco este tema, porque ahora los indios tenían que rendirle pleitesía al rey o la reina de Inglaterra y no a sus reyes. ¿Sí? Entonces hicieron también los británicos una especie de ruptura con relación a su cosmovisión, ¿no? Como siempre pasa con esto de las colonias, del colonialismo, cuando los europeos vienen a sacar el dinero, los bienes y los recursos de tierras lejanas, y de esa manera pueden, o de hecho lo hacen, causan estragos, ¿no? En civilizaciones diferentes. Encima las consideran inferiores, ¿no? Pero bueno, eso es un problema ya más político, pero realmente afecta, ¿no? Como pasó en América o también en África. ¿Sí? Bueno, queda claro entonces esto de cómo nominar a la religiosidad o a la espiritualidad, mejor dicho, de la India. Sanatana Dharma es la manera en que ellos se llaman a sí mismos. ¿Sí? Bien. Como podrán ver, estudiar la espiritualidad de la India es muy complicado. Y para eso nosotros nos vamos a valer de un método, es reduccionista claramente, pero al principio nos va a permitir didácticamente poder ingresar a sus tradiciones de una manera ordenada, que eso es lo que buscamos, ¿no? Que se entienda. Por eso vamos a dividir el panorama en 3 grandes corrientes, 3 grandes tradiciones. A ver si les hice un PowerPoint, así lo podemos ver. A ver, esto ya lo vimos. Aquí, a ver, aquí está. Vamos a dividir el panorama. Digo 3 grandes tradiciones, ustedes ven 4 columnas, pero tengan en cuenta que la palabra Shiva Shakti termina siendo lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de Brahma, Vishnu, Shiva Shakti. Brahma, Vishnu, Shiva Shakti. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que para el Sanatana Dharma, o para la cosmovisión india, hay una sola divinidad, y no son monoteístas. Quiero dejarlo claro. Hay una sola divinidad, y no son monoteístas. ¿Cuál es esta sola divinidad? El Brahman. Se lo escribo abajo. Se escribe como Brahma, pero con una N final. El Brahman. ¿Sí? Que no es Brahma, ¿sí? Sino que es un absoluto indiferenciado. Es la realidad real. De hecho, los textos de los Upanishad hablan mucho del Brahman. ¿Cómo hablar de algo que no tiene palabras? ¿Cómo hablar del silencio? ¿Cómo hablar de lo irrepresentable? ¿Cómo hablar de aquello que no se puede explicar? Bueno, el Upanishad, dentro de la poesía y dentro del lenguaje místico, utiliza una clase de verborragia que la podemos llamar apofático, es decir, negativa. Como no podemos decir lo que Dios es, decimos lo que Dios no es.
que tampoco es Dios al estilo judeo-cristiano. No es eso, ¿sí? Pero fíjense en lo que dice el Kena Upanishad, uno de los textos más antiguos de la India o de los Upanishad. Dice: Brahman es el oído del oído, la mente de la mente, la voz de la voz, pero también el aliento del aliento y la vista de la vista. No sabemos cómo los sabios pueden enseñarlo, porque ahí no llega la vista, no llega la mente, no llega la palabra, porque es diferente de todo lo conocido, pero también es diferente de todo lo desconocido. ¿Sí? Entonces, el Brahman no es. Podemos decir todo lo que no es, porque darle ontología a este Brahman es no explicarlo bien, no saber explicarlo. La misma idea subyace en el Tao en China. En el Tao Te Ching, por ejemplo, cuando dice el Tao que puede ser explicado, no es el Tao, porque el Tao no tiene nombre, porque el Tao es el ser y el no ser, y el Tao es la existencia. Entonces, cuando nos encontramos con un lenguaje difícil, es porque en realidad no deberíamos hablar, es porque en realidad deberíamos usar el lenguaje del silencio. Entonces, la totalidad absoluta, la verdadera realidad real, se la conoce con el nombre del Brahman y también con el nombre de Atman. Atman, ¿sí? Se lo escribí abajo. Cuando veamos yoga vamos a estudiar un poco mejor estas expresiones. Brahman, Atman, ¿sí? Pero lo que sí entendemos que Brahman, Atman es la realidad. Pero cuando Brahman Atman quiso pensar el mundo, lo creó a través de ese pensamiento de la conciencia. Por lo tanto, ¿qué pasa con los pensamientos? Los pensamientos son impermanentes, los pensamientos son cambiantes, los pensamientos no son fijos. Hablamos del ser y del cambio, ¿se acuerdan? Ser y cambio. Bueno, el Brahman sería como el ser o el no ser. Y el cambio sería Brahma, Vishnu, Shiva, Shakti. Esta idea del cambio, del proceso del cambio, Brahma, Vishnu, Shiva, Shakti, ¿sí? Nos está hablando de que son tradiciones o expresiones creadas por la ignorancia humana, pero en realidad le sirven al hombre para acercarse a esa divinidad absoluta. Por lo tanto, Brahma va a adoptar la imagen de un dios creador, Shiva de un dios que conserva el mundo, perdón, Vishnu, un dios que conserva el mundo, y Shiva Shakti, que diluyen el mundo. Entonces, para estudiar la religiosidad de la India, tenemos que empezar por acá abajo. Tenemos que empezar por la disociación Brahma, Vishnu, Shiva Shakti. Entonces, detrás de cada una de estas deidades, que tiene un mito, una representación, una idea, ¿sí? Tiene una función, rituales, símbolos, mitos, cada uno tiene su propia estructura doctrinal y religiosa, vamos a ver que detrás de ellos se esconde una filosofía, se esconde una praxis, se esconde una manera de acercarse a esa totalidad. Por lo tanto, debajo de Brahma, fíjense ustedes que la tradición espiritual es el brahmanismo. El brahmanismo tiene un sistema filosófico que es el que hablábamos en la clase anterior, deducido de los Vedas, de los textos del bosque, de los Upanishad, que es el Vedanta Advaita. Es el Vedanta, el fin del Veda, o la totalidad del Veda. ¿Sí? Ellos sí creen en el Veda, ¿no? No como los jainas o los budistas. ¿Sí? Y tienen un tipo especial de yoga conocido como el Raja Yoga. Entonces, podemos ubicarlo en la primera columna. Brahma, Brahmanismo, Vedanta Advaita, Raja Yoga. Los que practican el brahmanismo son, por lo general, de la casta más alta de los sacerdotes, es decir, los brahmanes. Los otros
los que están más abajo, tienen la posibilidad de practicar otras expresiones espirituales. Como por ejemplo, los guerreros y los comerciantes pueden practicar el Vaishnavismo, es decir, de Vishnu. Fíjense que detrás de Vishnu tenemos el Vaishnavismo. Tienen una filosofía que es Vedanta Vaita, no es Advaita, le quité la A. Quiere decir que uno va a versar del uno absoluto y el otro va a versar del uno disociado. Pero ya no se preocupen porque ya lo vamos a estudiar. Y el tipo de yoga que practican los Vaishnavas es el Unnana Yoga. Unnana Yoga. Practican otros dos tipos de yoga que yo no se los puse acá, pero es el Karma y el Bhakti, ¿no? Que es casi lo mismo, que ya se los voy a explicar cuando veamos el módulo de yoga. Por ahora quiero que empecemos a pensar en este cuadro. Y para las castas más bajas, como los sudras o los descastados, tenemos el shivaísmo, que adoran a Shiva, o el shaktismo, que adoran a Shakti, que es la misma expresión. Shiva y Shakti terminan siendo prácticamente lo mismo porque Shiva es mitad hombre y mitad mujer. Shakti sería como una energía femenina. Sería la unidad de la dualidad. Esto lo vamos a ver en filosofía tántrica, ¿no? Entonces, el tipo de filosofía, digamos, de teoría que se practica en el shivaísmo y en el shaktismo es el tantra. Es el tantra. Están usados solamente para la sexualidad acá en Occidente, pero es una filosofía muy compleja, es una praxis, es una forma de conocimiento también. Y el tipo de yoga que practican es el Hatha Yoga, también conocido como el Yoga Kundalini. Así que bueno, acá tenemos las tres grandes tradiciones, Brahma, Vishnu, Shiva, Shakti, que representan la creación, la conservación y la disolución del cosmos. ¿Queda claro? Entonces, para ordenar, hoy vamos a estudiar el brahmanismo. La clase que viene vamos a estudiar el Vaishnavismo. Y la última clase nos vamos a dedicar a Shiva Shakti. De esta manera, en este primer módulo, vamos a tener una visión reducida, pero bastante completa, de las principales tradiciones espirituales de la India. Bueno, queda Perdón, claro. una pregunta. Sí. Shiva es la imagen de la disolución y la creación al mismo tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque si bien para este pantallazo general Brahma crea, Vishnu conserva y Shiva y Shakti destruye, en realidad para el brahmanismo solamente Brahma cumple las tres funciones: creador, conservador, destructor. Para el Vaishnavismo, Vishnu cumple las tres funciones: creador, conservador y destructor. Y para el Shiva Shaktismo, lo mismo: creación, conservación y destrucción. Así que son como tradiciones separadas, pero a la vez se encuentran todas, porque todas se dirigen a ese absoluto indiferenciado. ¿Estamos? Bueno. Entonces vamos a hablar aquí de este personaje, de Brahma. Acá tenemos al dios creador Brahma. ¿Quién es Brahma, el creador? Bueno, eso, creador. Brahma aparece por lo general con 5 rostros, se lo representa arriba de un ave. Los dioses tienen como vehículos donde los montan, ¿sí? Estos vehículos que ellos montan muchas veces se están refiriendo a seres de posesión. Estos dioses poseen a otros dioses o animales o textos sagrados o objetos votivos, es decir, estatuas de dioses o de santos, y esa posesión está marcada en el tema de que el dios monta otro ser. ¿Sí? Lo vimos en la diosa Ganga al principio, ¿no? En la imagen de la diosa Ganga. Acá tenemos el mito de Brahma.
Brahma es el dios creador, aunque Brahma no tiene demasiados templos dedicados a India. Y es interesante el mito de que Brahma nace de un huevo cósmico, ¿sí? Nace de las aguas primordiales, y de esas aguas primordiales aparece un huevo, y ese huevo se parte, ese huevo es fecundado, se parte, y aparece esta deidad. Por lo tanto, podríamos decir que si Brahma nace del agua, y ese huevo sale del agua, como el sol, estaríamos mostrando que Brahma es un dios plenamente consciente, o es un dios de la conciencia. Mientras hay dioses que van a ser dioses inconscientes, ¿sí? Acá tenemos el huevo cósmico, esta es una imagen gnóstica, no es india. Qué bonita, qué bonita. Esta tiene que ver con los antiguos órficos que creían que el dios Fanes, recuerden cuando vimos lo profano, profanes, lo que está antes del templo, ¿no? Lo profano. Bueno, Fanes nace fecundado por el huevo, ¿sí? Y una serpiente. Entonces acá tenemos una relación muy interesante con, acá tenemos la imagen de Brahma Vishnu Shiva, por ejemplo. Es una imagen hecha por los británicos, donde vemos a estos tres dioses, creación, conservación y destrucción, pero les quería mostrar otra aproximación a el dios Brahma. Acá tenemos una serpiente cósmica sobre las aguas. ¿Y quién está durmiendo sobre las aguas? Es una especie de ser de color azul. Bueno, ese es Vishnu. Vishnu duerme. Vishnu es el dios del sueño. Vishnu está dormido, ¿sí? Está ahí junto con su esposa, y de su ombligo nace un loto. Fíjense, de su ombligo nace un loto. Y del loto, ¿quién nace? Brahma. Fíjense en que Brahma nace del sueño de Vishnu. Vishnu estaría representando lo que podríamos llamar el estado inconsciente de ensoñación, y Brahma estaría representando el despertar del sueño. Recuerden que los dioses en India tienen una connotación psicológica, ¿no? Si los queremos ver así. Entonces acá tenemos la serpiente dormida, una serpiente de muchas cabezas, que es la serpiente Sesa, que los escribo abajo, Sesa, o también Ananta, tiene estos dos nombres, a veces aparece con 7 cabezas. Esta serpiente, que después va a tener mucho que ver en el yoga, pero bueno, por ahora nos quedamos con esta imagen, es la serpiente acuática que representa estar dormido y soñando. Fíjense, Vishnu está dormido. De su ombligo nace un loto, y ese loto sale a la superficie. El loto es una clase de flor que tiene la capacidad de crecer en los pantanos o en las fuentes, crece en la tierra, pero su tallo sale de las aguas, y cuando sale el tallo arriba recién florece. Lo utilizan mucho el simbolismo japonés y chino, ¿no? Con relación a aquello que está inconsciente y emerge a la conciencia. Entonces acá tenemos una imagen de este ser, ¿sí? Bueno, acá tenemos, este es el dios Indra, esta es una imagen del Veda, el dios Indra, que está matando a la serpiente, y la serpiente, por lo tanto, queda relegada al inconsciente, ¿sí? La serpiente es el inconsciente. Por lo tanto, por eso decimos que Vishnu está soñando, ¿sí? Otra representación de Brahma es este símbolo, que en realidad es una letra sánscrita. Seguramente todos en Occidente reconocemos el símbolo de Brahma, el Om, ¿sí? Sí. El Om, en realidad, es la reunión de 3 letras sánscritas: la A, la U, la M y la N. Ahí está. Repito 2 veces la M porque es el Om, ¿sí? La M se alarga,
Om. Cuando estas A, U, M se juntan, forman se llama Sandhi, ¿no? Sandhi es un caso gramatical indio, se transforma ahí en lo que podemos llamar este símbolo, que en realidad es una letra, significa el Om. El Om es el sonido de Brahma, en realidad es el sonido de Brahma que nos conecta con el Brahman, que nos conecta con el absoluto indiferenciado. Entonces, el Om tiene como 4 partes, o 4, ve que tiene la A, la U, la M y la M. Bueno, estas 4 partes están representando 4 estados de conciencia diferentes. ¿Sí? Mientras la A representa la conciencia, es decir, es Brahma. La U representa estar dormido soñando, Vishnu. La M representa estar inconsciente o dormido sin sueños. Y la M estaría representada... La M, perdón. Sí. La M. Sí, la M. A es Brahma, despierto, conciencia. U es Vishnu, dormido con sueños. Y M es Shiva, inconsciente. Es lo que en psicología o en psicoanálisis se puede llamar consciente, ello, y inconsciente colectivo jungiano, por ejemplo, ¿no? El inconsciente colectivo jungiano sería la M, Shiva, digo para hacer una comparación si quieren. La U sería el ello freudiano, con el preconsciente. Vishnu, porque Vishnu es un dios erótico, inclusive. Y la A es Brahma, que es la conciencia, que sale de las aguas inconscientes y a través de un loto florece. ¿Mm? Y la segunda M, que es el alargamiento, estaría representando la muerte. La muerte. ¿Sí? La muerte y el estado intermedio para volver a nacer. Entonces, esto es muy importante porque estamos hablando que a través de este cuadro divino, de los dioses que vimos, estamos también haciendo una relación con un cuadro psicológico, si quieren, que va a ser muy importante cuando veamos el yoga, porque recuerden que en India existe el concepto de Artha y Yoga, ¿se acuerdan? Artha y Yoga. Bueno, estamos ahora viendo Artha, ¿sí? Los símbolos, los mitos, vamos a ver los ritos, pero en el otro módulo vamos a ver la parte directamente psicológica y quiero que recuerden esto porque todo esto tiene mucho que ver, ¿sí? Pues acá tenemos los casi 4 niveles de la conciencia, que después esta palabrita, estas letras, estos dioses, van a tener que ver con lo que ellos llaman chakras, ¿no? Que van a ser una serie de puntos que se creen, ¿no? Energéticos que hay en el cuerpo, que también viene esta idea de la tradición, tanto taoísta, como la acupuntura, como de la parte india. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro cuadro que tenemos con relación a las funciones de estos dioses. Quiero ver este cuadro que ya vimos acá. Aquí está. ¿Qué es esto? Ah, sí, el lingam. Esto es un lingam. Un lingam es un símbolo del falo. En realidad es el símbolo de Shiva, pero también es el símbolo de lo cósmico. ¿Sí? Cuando los dioses crean el cosmos, lo dividen en 3 niveles, ahí ven que tiene 3 rayas, el falo erecto, ¿sí? Y está representando el cielo, la atmósfera y la tierra. ¿Sí? Hay distinta cantidad de dioses entre la atmósfera, la tierra y los cielos. Sin embargo, esa especie de plataforma que sostiene el lingam es el yoni. Ahí está escrito, el yoni, o la yoni. Ahora con el lenguaje inclusivo, ¿no? La yoni. Ya los indios lo veían. ¿Qué es la yoni? Bueno, la yoni es el hueco vaginal.
¿sí? A donde el lingam penetra. Por lo tanto, la creación está hecha simbólicamente para el concepto de la India a través de una relación cósmica sexual, es decir, la reunión del cielo y la tierra, la reunión o la unificación de los diferentes mundos. Bien, tenemos Yoni, Linga. Fíjense que acá Shiva, el lingam de Shiva, penetra desde abajo. En el mismo caso de Egipto, ¿no? Nut y Geb, Geb, el dios masculino, penetra al cielo desde abajo. Diferente a las tradiciones de Canaán, ¿se acuerdan? Que en Canaán, por ejemplo, Dios el Padre del cielo y la Madre de la tierra. Bueno, acá es un poco al revés. ¿Sí? Entonces, de algún modo, abajo tenemos Brahma, creador en la plataforma, la conciencia, Vishnu, el preservador, la base del Yoni, ¿sí? Y Shiva, el destructor, hacia arriba. ¿Eh? Entonces, la conciencia acá la vamos a colocar abajo. Brahma es la conciencia. Vishnu es el sueño, es el Yoni, o lo erótico, ¿sí? Y Shiva es el Lingam, que la palabra Lingam significa disolver, crear. O sea que acá, en este Lingam, Shiva disuelve, pero, a ver, es como, a veces dicen los franceses, ¿no? Una relación sexual es una pequeña muerte, ¿no? Porque en la eyaculación del hombre algo muere en él para que renazca en el vientre femenino. Entonces, acá tenemos una idea tántrica básica, ¿no? Entonces, tenemos que Shiva es la conciencia, Vishnu es el estado de ensoñación y Shiva es el inconsciente hasta la muerte. Porque la palabra Shiva, ahí lo pusieron con H, pero no se escribe con H. Shiva, que es el dios que recién hablábamos, tiene una diferencia muy sutil con la palabra Shava. Shava es cadáver, Shava es muerte, ¿sí? Inclusive hay representaciones que a Shiva se lo presenta como un dios muerto o decapitado a los pies de la diosa Kali. Kali le corta la cabeza a Shiva. Por lo tanto, la diosa es una diosa destructiva, pero a la vez es una diosa que podíamos decir es una diosa que da la vida, ¿no? Kali da la muerte y da la vida. Hay rituales a Kali que en la antigüedad, por ejemplo, lo que les voy a decir es un poco feo, pero es la verdad, se decapitaba un animal o a veces un humano y la cabeza sangrante se colocaba sobre el altar de Kali y la sangre se derramaba sobre el altar y había un canal o una especie de canaleta donde esa sangre iba hacia el ídolo de Kali, ¿no? O sea, Kali mata, corta la cabeza, pero esa sangre vuelve a Kali y de esa manera se vuelve a regenerar el mundo. O sea que la diosa es una diosa destructiva, pero también es una diosa creadora. ¿Sí? Entonces, básicamente las representaciones más comunes de Brahma son las que vimos. Como un ser de 5 cabezas sobre un pelícano, o sobre una especie de pájaro, también representado como aquel que nace del ombligo de Vishnu a través del loto, estos son mitos, nace de un huevo, ¿sí? Como habíamos visto, con esa relación al huevo gnóstico, pero también está representado en la sílaba o en el mantra Om. Eso también lo vimos. Y por lo tanto también es el creador de ese falo, ¿no? Ese falo que después se va a desarrollar claramente en la teología Shiva Shakti. Bueno, ¿queda más o menos claro esto? Acá tenemos distintas visiones de Brahma. Tengo otra imagen para compartir con ustedes que va a tener una relación psicológica también, y que la vamos a utilizar bastante, al menos en este curso, que es este cuadro. Ven, no está por acá. A ver si lo tengo acá. Estos son el tiempo cósmico
donde Brahma crea, se llaman Mantambaras, ¿sí? Donde Brahma crea, Vishnu conserva y Shiva destruye. Y ven ustedes que en este círculo azul he hecho una raya intermedia que la atraviesa, y esto divide el día y la noche, ¿no? Obviamente este día y esta noche son elementos cósmicos. Y no se refiere al día y la noche 24 horas o al año solar, sino se está refiriendo a la creación del cosmos, a la conservación universal y también a la destrucción, ¿sí? Entonces, Brahma estaría en el este, creador, ¿sí? Vishnu estaría, en este caso, en el sur, Vishnu, y Shiva estaría en el oeste, ¿sí? Shiva sería aquel que conduce a los demonios, ¿se acuerdan en el diagrama que vimos la semana pasada? A los asuras, y Brahma es aquel que conduciría a los devas. Cuando hablamos de día, eso se conoce con el nombre de Pranava, el día de Brahma, el día de Vishnu, el día de Shiva, ¿sí? Y cuando hablamos de noche cósmica, donde está la serpiente originaria, es la Pralaya, la noche cósmica, ¿sí? Entonces tenemos Brahma, Vishnu, Shiva, y donde está la serpiente cósmica sería Shakti, ¿no? La oscuridad total. Nacimiento, desarrollo de la vida, vejez y muerte, ¿sí? Esa serpiente cósmica sería el infraconsciente, o sería lo que hoy hablábamos de estar muerto, dormido, sin sueños, dormido con sueños, hasta la conciencia de Brahma, y ahí podemos, si llegamos a trascender esta maya, ¿sí? Pues este es el movimiento cósmico, esta ilusión, podemos tener contacto con esa deidad conocida como el Brahman, el absoluto indiferenciado, ¿sí? Entonces eso lo llamamos el supraconsciente. Entonces tenemos el infraconsciente, consciente nivel medio y supraconsciente. Entonces, este movimiento cósmico, mítico, en realidad se relaciona con elementos que nosotros podemos llamar psicológicos, ¿sí? ¿Queda claro esto? Recuerden que son imágenes, símbolos, mitos, que van a tener luego que ver con rituales, lo que va a conformar lo que nosotros llamamos la idea de religión en Occidente, o Sanatana Dharma en Oriente, ¿sí? Pero a la vez van a tener una correspondencia muy notable con estados de psicología perenne. Esto, ven que estamos en un campo muy distinto al que nos encontrábamos en las religiones de Egipto, Mesopotamia, la Biblia, ¿no? Aunque se pueden hacer comparaciones, se pueden hacer algunas comparaciones, pero desde el punto de vista psicológico, todo lo que es India y el budismo son mucho más ricos. De hecho, muchas estructuras de psicología moderna se han basado en estas ideas, ¿no? Sin ir más lejos, la psicología analítica de Jung, una de las precursoras al poder investigar los estados de la conciencia, pero también otras psicologías, ¿no? Como la de Abraham Maslow, las humanísticas, la Gestalt, la sistémica, ¿sí? La transpersonal, ni hablar, ¿sí? Ken Wilber, por ejemplo, se basa claramente en estas ideas indias y budistas, ¿sí? Para que vean que esto tiene una relación con la muerte, con la vida, con el estado de conciencia, con el estado de la supraconsciencia, con el estado del despertar espiritual, ¿no? El despertar, lo que ellos llaman iluminación. Recuerden que para lo que nosotros es luz como iluminación en Occidente, para ellos es un apagarse, ¿no? La iluminación va a venir cuando el hombre muera para siempre, cuando no tenga más muertes y renacimientos, cuando se identifique su Atman, su yo verdadero, con Brahman, el absoluto indiferenciado. ¿Sí? Pero quizá les sorprenda que estas imágenes religiosas de la India también se dan en otras culturas. En otras culturas
a pesar de que a veces no se pueden traducir tan fácilmente psicológicamente como en India, hay muchas referencias al estado de inconsciente, consciente y supraconsciente. El problema o la diferencia entre Oriente y Occidente es que lo que para nosotros es una realidad histórica, para ellos es una verdad filopsicológica y espiritual. Por ejemplo, en nuestra cultura, el cristianismo habla de la Virgen María que engendró a Jesús por Espíritu Santo. Bueno, esto es un símbolo muy interesante, muy rico desde el punto de vista psicológico y simbólico. Pero si realmente creemos que esto fue real, que realmente pasó, estamos quitando al símbolo una riqueza. Lo estamos agotando al símbolo en la realidad, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Entonces, si podemos entender los símbolos judeocristianos que se leen en la historia, pero si lo podemos entender a partir de una cuestión psicológica, vamos a poder entender que tiene una relación al menos comparativa, ¿no? Desde ese lugar. Entonces, ¿quedó claro esto? El tema de que la serpiente queda abajo, la serpiente queda abajo a los pies, como dice la Biblia, ¿no? Comiendo polvo. Recuerden que en Mesopotamia el polvo, la casa de polvo, era el inframundo, ¿no? Y uno a veces puede pensar desde la tradición occidental, o aquellos que creen que el infierno es un lugar. No sabemos dónde está, pero creen que es un lugar, cuando en realidad el infierno probablemente sea un símbolo, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista psicológico, puede ser un símbolo de nuestro inconsciente profundo o del estado, como dicen los tibetanos, mortuorio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Queda claro? Pues son temas complicados, ¿no? Perdón, Sí, Yolanda. la serpiente sería también un símbolo de caos, ¿no? Del mar primordial, un símbolo de no orden, digamos. Claro, claro, exactamente. De hecho, en los mitos, bueno, ya Claude Lévi-Strauss habló de lo crudo y lo cocido, ¿no? Como algo crudo pasa a lo cocido, como algo desordenado, en los mitos, no habla de mitos, Lévi-Strauss, pasa desde la no creación o lo increado a la creación, ¿no? Como se pasa de el no ser al ser. Como en la Biblia, Dios estaba sobre las aguas y de las aguas aparece todo lo creado, todo el universo, el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, los mitos siempre van del no orden o de lo fértil, es decir, lo no ordenado, hacia el orden cósmico, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros, cuando hemos sido engendrados, también estábamos en una oscuridad miótica de nuestra madre, y de ahí empezamos a desarrollarnos hasta nacer y ser dados a luz, a tener una conciencia, a desarrollar un yo, a desarrollar un proyecto de vida en la vida real. Pero todo eso queda en nosotros, que es nuestro estado psicológico. Por eso oculto, perdido tal vez para siempre, inconsciente, se simboliza en la religión, por lo general, con un Dios, que es el ordenador del mundo, que mata a la serpiente o pisa a la serpiente, y esa serpiente matada, asesinada, pisada, queda abajo, que por lo general no está muerta del todo esa serpiente, sino que siempre uno está en peligro de que esa serpiente dormida se despierte y pueda causar estragos en nuestra vida, ¿no? Entonces, de eso nos hablan mucho los mitos. Pero en todas las tradiciones antiguas, el tema de la serpiente que es vencida por el héroe aparece claramente en muchas mitologías. De hecho, en los cuentos siempre está la princesa dormida en una cueva cuidada por un dragón, cuidada por una serpiente. El dragón en realidad no hace demasiado. ¿Qué hace el dragón? Bueno, el dragón no va a hacer nada, no va a despertar a la princesa ni se la va a comer, la custodia. ¿Por qué? Porque tiene ese poder, ¿no? El poder de lo cerrado, el poder de lo oculto, el poder de lo esotérico, ¿sí? Ese poder es muy peligroso
porque está de algún modo reprimido, siempre hablando en términos psicológicos, en el inconsciente, ¿no? Y eso llega a aflorar, puede generar algunas patologías, ¿no? De las cuales ninguno de nosotros quisiera padecer. Pero sin duda, esa serpiente aún dormida, ¿sí?, o medio muerta, siempre está por renacer, siempre está por resucitar, y es ahí que nosotros tenemos algunos problemitas. Le voy a dar unas imágenes que recolecté de la serpiente. Bueno, acá tenemos, fíjense, esta imagen la que vimos la diosa Ganga, ¿se acuerdan? Está sentada sobre un ser extraño, un saurio, podríamos decir, una serpiente original, ¿sí?, un ser primitivo, que si queremos hacer una comparación con el yoga, probablemente podríamos decir que es la serpiente Kundalini, ¿no? Acá ella tiene un poder consciente sobre el inconsciente, ¿eh? Fíjense en este símbolo, ¿no?, que aparece claramente en Shiva. Shiva está sentado sobre una piel de animal. Shiva está sentado sobre una piel de animal, parece un leopardo o algo así. La piel de animal está simbolizando que él tiene control sobre sus instintos. En este caso es una zeta y tiene control sobre sus instintos sexuales. Por acá Shiva es zeta, no está con Shakti. ¿Sí? Y bien como sublima la serpiente que la tiene en la cabeza. La tiene en la cabeza. Entonces acá tenemos otro ejemplo del control de aquellos instintos inconscientes, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otras imágenes que tenemos por aquí. Acá. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Indra mata a la serpiente. Indra la deja en el inconsciente, en las aguas del inconsciente, y a partir de ahí, Indra es un héroe, es el héroe del rayo, es el héroe de la fuerza, es el héroe del martillo. Sería muy similar a Thor, ¿no?, la mitología nórdica. Bueno, ahí ahí tenemos una relación comparativa con Indra, ¿no? Bueno, acá. Esta imagen también la vimos. Vishnu está durmiendo sobre una serpiente. Duerme. Nace Brahma la conciencia. Y fíjense en que la serpiente es un animal amorfo que está también muy relacionada con las aguas caóticas. Bueno, acá tenemos una miniatura de un texto medieval cristiano, donde acá tenemos a la serpiente sublimada, ¿no?, que es Adán y Eva en el paraíso. Antes de que Adán y Eva pecaran, la serpiente estaba arriba, ¿no? Pero cuando la serpiente seduce a la mujer, y la mujer come el fruto prohibido, después se lo da al hombre, fíjense que acá Eva tiene en su mano un fruto del árbol, ¿sí?, seducido por la serpiente. Luego Dios los castiga, los echa del Edén, ellos salen al mundo, como dice Martin Heidegger, no son arrojados al mundo para la muerte, y el paraíso queda inconsciente, el paraíso queda separado, el paraíso queda oculto, y en ese paraíso hay una serpiente que Dios la condena a comer polvo y arrastrarse todos los días de su vida. Esto está en el Génesis, ¿sí? Si la serpiente se arrastra todos los días de su vida, lo que quiere decir que esta serpiente está abajo del árbol, está latente, ¿sí? El paraíso perdido es algo que el hombre busca y buscará siempre, ¿no?, que es la eternidad, que es el escape a la muerte, ya sea a través del elixir de la vida, como Gilgamesh, ¿se acuerdan? Ese héroe mesopotámico que buscaba la vida, o acerca de creer que después de esta vida hay otra, ¿no?, como creían los egipcios, y de esa manera se vencía a la muerte. Pero bueno, el mito de Adán y Eva es paradigmático, ¿no? Acá tenemos el chakra del coxis, este es el chakra más bajo,
que lo iremos estudiando cuando tengamos el yoga, pero ven ustedes que acá hay un elefante que tiene muchas trompas. El elefante también es símbolo del caos, o es símbolo de aquel que en realidad le va a poner fundamento al mundo. Tenemos acá, por ejemplo, un triángulo que representa la vagina, o la yoni, ¿sí? Penetrada por el lingam, fíjense, el lingam de Shiva. Y el lingam, de ahí sale una línea recta que sería básicamente la eyaculación, o sería la columna vertebral, o el principio del árbol. ¿Y qué está rodeando el lingam? Por ahí se ve chiquitito ahí, pero es una serpiente dormida. Es la serpiente Kundalini. Fíjense, el elefante, el triángulo, adentro está el lingam o el falo, y eso blanco que tiene ahí es la serpiente enroscada. Fíjense si no tiene mucho que ver con el mito de Adán y Eva. Podríamos decir que simbólicamente es similar. Simbólicamente similar, aunque interpretativamente no, porque muchos creen que el paraíso realmente existió, que la serpiente habló, y que Adán y Eva fueron personas de la vida real histórica, ¿no? Pero es una interpretación. Entonces acá se interpreta desde el punto de vista psicológico y espiritual. Y físico, ¿no? Porque el chakra parece que está en una región llamada prana, que tiene que ver con una región física de nosotros mismos. Tenemos otras imágenes. Acá, mire, esta imagen la encontré, no sé si la llegan a ver. La Virgen que mata a la serpiente, sí. Es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Sí. Y fíjense en que, si bien acá tenemos la imagen de María, la Virgen, la pura, aquella que está con sus manos lanzando rayos de bendición, fíjense en que tiene la serpiente debajo de los pies, ¿no? Y debajo de ella está el mundo. Bueno, el elefante es el mundo, la serpiente es la Kundalini, acá tenemos el Yoni, Virgen, ¿sí? Que es justamente la Virgen de la Medalla Milagrosa. Fíjense, vuelvo a la imagen anterior. ¿Ven? Tenemos el elefante, que va a simbolizar el mundo, dentro de la Medalla Milagrosa, el triángulo, que es lo femenino, ¿sí? Y acá tenemos la columna vertebral que va el camino a su iluminación, ¿no? Acá tenemos nuevamente el mundo, la serpiente, la columna vertebral, y fíjense que en la cabeza tiene una especie de aura o aureola, símbolo de la iluminación espiritual. Que la aureola aparece mucho en los santos cristianos, ¿no? En realidad se está refiriendo, si queremos hacer una comparación, al chakra Padma, el loto de la cabeza, ¿no? Que es el chakra que hablan. Encontré esta misma idea en muchas imágenes. Bueno, acá tenemos un bajorrelieve medieval, en la cual tenemos a Satanás el diablo, que es la serpiente del Edén, pero acá, como la serpiente de Vishnu, tiene muchas cabezas, en este caso 7, ¿no? Como las trompas del elefante. 7 cabezas o 7 trompas, ¿sí? Hay ángeles demoníacos y también hay ángeles buenos, hay bestias, ¿sí? Con cuernos, conocidas como el falso profeta en el Apocalipsis bíblico. Entonces la serpiente original es Satanás el diablo, ¿no? En la mitología judío-cristiana. Entonces acá vemos una serpiente que luego va a ser arrojada al lago de fuego por Jesucristo Rey, Cristo resucitado, o el Cristo escatológico. Esta imagen, que es una reproducción de la Divina Comedia de Dante, Dante, justamente tomando esta imagen de la columna vertebral, desarrolla toda su poesía, su literatura, en la cual, fíjense en que abajo de todo está el mundo, pero debajo del mundo, ese es el infierno. Es el infierno. Que tiene niveles, ¿no? Probablemente 7 niveles. Ese infierno inferior es la serpiente, donde está la serpiente, Satanás el diablo, dentro de la mitología cristiana,
Ahí podemos decir que hay una línea de ascenso hacia el purgatorio, el monte purgatorio, que está del otro lado del mundo, que también tiene distintos niveles, que simbólicamente podemos decir que son chakras, o aparece un sigurat, ¿no? Los sigurat de la mitología mesopotámica, y luego, ¿sí?, entramos al cielo, donde hay distintos planetas, estrellas, hasta llegar a la Trinidad o al absoluto indiferenciado, ¿no?, al Brahman. Entonces, fíjense en que en el infierno está la tentación, ¿no?, está Kali, pero arriba está Dante con Beatriz, ¿no? Entonces Virgilio deja a Dante con Beatriz. Virgilio sería aquel psicopompo, como Anubis Isis también en la mitología egipcia, que guía a este caso al viaje onírico. Esta también la saqué en internet, pero acá tenemos al dios Krishna. Fíjense, Krishna es Vishnu, ¿no?, en la mitología. Las mujeres que están con él son las gopis, que son amantes, y él está pisando la cabeza de una serpiente con muchas cabezas. Nuevamente el mismo símbolo, ¿no? Pisar la cabeza, pisar los instintos, vencer al infierno, ¿eh? Si se vence al infierno, se logra la iluminación espiritual. Y si me queda una más, ahí está. Esta es la Asunción de María, que está pisando al dragón, ¿no? Fíjense que se da el mismo símbolo en muchas obras de arte, en muchos símbolos religiosos, se da la misma interpretación, ¿no? Acá María está ascendiendo a los cielos y de esa manera está pisando a la serpiente, ayudada por los ángeles, ¿sí? Bueno, entonces, como repaso final para ir terminando, entonces lo que vimos en esta clase es el dios Brahma, que es una deidad que en realidad tiene 5 cabezas mirando a las 5 direcciones del cosmos, o se puede representar con los 5 elementos. Es una deidad que se llama la conciencia, es la creadora de la luz consciente, o el creador de la maya es ilusión, que se lo escribo abajo, creo que lo hemos visto esto ya, la maya, la ilusión. Igual todo está en la bibliografía, así que no se preocupen, van a tener para leer, ¿eh?, si algo no se entendió. Cualquiera que quiera la grabación me la pide, yo no las estoy mandando porque me son pesadas, pero si quieren la grabación, me mandan un mail y yo se la mando. La voy guardando solamente por 7 días porque después las borro porque son bastante pesadas. Bueno, para finalizar, no sé si tienen alguna pregunta que hacer o algún comentario. Tenemos un par de minutos. Perdón, el elefante ese de muchas trompas, ¿era símbolo del mundo y del caos también? En realidad los elefantes en India están simbolizando las bases del mundo, ¿no? Están simbolizando aquellas cosas que están poniendo como un preorden, ¿sí? Pero en realidad es la serpiente, el caos, el fundamento es, en este caso, el elefante o la tortuga, puede ser. La clase que viene vamos a ver un mito de la tortuga, en Vishnu, y bueno, sí, estaría simbolizando esto que es el mundo en la imagen esta de la Virgen, ¿no?, que estuvimos viendo. Bueno, entonces, la clase que viene, recuerden, vamos a ver la segunda línea, ¿sí?, que es el Vaishnavismo, ¿sí? Acá también tenemos mitos mucho más ricos, porque Vishnu sería una especie de arquetipo de Cristo, porque Vishnu baja a la tierra como Cristo, se encarna, pero no una vez, como hizo Cristo y para siempre, sino que se va a encarnar entre 10 y 11 veces, de acuerdo al mito. Entonces vamos a conocer un poquito estas encarnaciones, bueno, muy rápidamente para no complicarles el cuadro, pero vamos a ver que también esto tiene que ver con el mito de las edades y las eras del mundo, ¿no? Que va a tener mucho que ver también con los rituales a Vishnu. Bueno, no sé si hay una pregunta más para finalizar. ¿Se puede pensar que esa similitud en algunos símbolos, como el de la serpiente, por ejemplo, en tantas tradiciones,
tenga que ver de alguna manera con el inconsciente colectivo o algo así. Sí, yo hice la comparación, de hecho, ¿no? Puede haber una comparación sobre eso, ¿no? Poder comparar el inconsciente colectivo junguiano, obviamente eso es una cosa que va por nuestra cuenta, ¿no? Pero Sí, podemos sí. comparar el inconsciente colectivo junguiano, sí, con el estado más profundo de la psique colectiva, si es que existe. Después la parte del ello, podemos compararlo también con la parte de los contenidos sexuales, que sería como un inconsciente un poco más cercano a la conciencia. Pues tenemos la conciencia del yo, y después, si seguimos más arriba, tendríamos la supraconciencia de Atman, ¿no? Atman Brahman, que es la verdadera realidad. Entonces, todo el trabajo psicológico que van a tener los indios van a ser a partir de poder encontrar esa verdadera realidad a través de psicotécnicas, estados de meditación, inducciones a experiencias místicas, muchas veces a través de drogas o de plantas alucinógenas, pero bueno, todo eso lo iremos construyendo, ¿sí? No se preocupen si algo no se entiende, van a ver que al final todo esto cobra como un sentido global, ¿eh? Esa sería la idea. Bueno, en la semana les mando el material entonces, ¿eh? Quien quiera la grabación, repito, por favor me la pide, ¿sí? Y se la envío, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho su atención, su presencia, y bueno, nos estaríamos viendo entonces el próximo martes, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.